Buenas tardes, bienvenidas a este espacio al que llamamos Interculturalidad acá a la vuelta, perspectivas de la formación docente en contextos urbanos. Nos convocamos para conversar sobre cuestiones relativas al modo en que se aborda, se debate, se tramita la interculturalidad en los institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Desde la universidad buscamos hacer un aporte a estos debates, sobre todo a partir de la propuesta de la licenciatura en Educación Intercultural, pero que está pensada más para docentes en actividad, ¿no? Docentes de todos los niveles. Sin embargo, sin duda en la instancia de la formación docente inicial es donde la perspectiva intercultural se encuentra, ¿no? Con el desafío que implica para el campo pedagógico revisar los sentidos con que la perspectiva es reconocida en los espacios de enseñanza cotidianos y el modo en que se proyecta como herramienta para pensar el trabajo docente. Entonces, el conocimiento y la reflexión sobre los diversos saberes, contextos socioculturales, grupos de pertenencia de las estudiantes, de los estudiantes, de sus comunidades, suponen debates complejos, insoslayables para la formación docente actual y también para el reconocimiento de derechos educativos de las infancias y de las adolescencias, ¿no? Y esta es un poco la propuesta de esta conversación. Y para conversar sobre estas cuestiones pensamos en convocar a profesoras y estudiantes de un instituto de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, que vamos a ir presentando a medida que vayan interviniendo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Laura Martínez, que coordina junto conmigo esta mesa. Ella es docente de UNIPE, de la carrera de Educación Intercultural, es investigadora de CONICET y también es docente en un instituto de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Lauri, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Laura. Muchas gracias a todas las compañeras por esta oportunidad de poner en común cuestiones que de un modo u otro hemos venido conversando, a veces con Rosana en espacios que ya transitamos juntas en UNIPE. También, como decía Laura, en relación bueno, nuestros trabajos cruzados en distintas instituciones, en mi caso en el Normal 1, también en Ciudad de Buenos Aires, con un EDI, estos espacios de definición institucional, que son estos espacios, el formato establecido en Ciudad de Buenos Aires para pensar algunos espacios curriculares más específicos y dentro de los cuales viene a ubicarse la oferta formativa en interculturalidad en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia tal vez de otros formatos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con los talleres, los TAIN. Y esta mención que hago a los formatos que adquieren bastante heterogéneos a veces, incluso entre instituciones que están muy cerca entre sí, hago mención a esto porque se trata de uno de los ejes también que muchas veces debatimos y pensamos en relación a las deudas respecto de, por supuesto, muchos avances, pero también muchas cuestiones pendientes que todavía queda por avanzar y construir en relación al lugar de la interculturalidad en la formación docente y específicamente también pensando en esta mesa en los profesorados. Por eso va a ser un gusto escuchar a las compañeras, no solo compañeras docentes, investigadoras en la temática, sino también a las estudiantes, que, bueno, también tendremos oportunidad de ampliar el intercambio, creo, luego de escucharlas a todas las colegas. Así que ahora, si te parece, Lau, podemos comenzar. Sí, antes de comenzar, les quería recordar que en el chat encuentran el formulario para anotarse, que las personas que quieran certificar la asistencia a esta actividad, y hay algunas otras informaciones que pueden encontrar allí. También si tienen comentarios, consultas y demás, pueden irlas dejando en el chat que las vamos a ir recogiendo. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Rosana Brufal, que ella es profesora de enseñanza primaria, es licenciada en educación por la Universidad de Quilmes, es abogada por la UBA, es magíster en formación docente por la UNIPE, coordina actualmente el campo de las prácticas en la carrera de educación primaria en el profesorado normal número 3, Bernardino Rivadavia, de la Ciudad de Buenos Aires, y trabaja como profesora en talleres de prácticas profesionales docentes en varios profesorados de Capital. También como profesora de talleres de investigación en la licenciatura en Educación Intercultural de la UNIPE. Rosana, adelante.
Bueno, muchísimas gracias Laura y Laura por esta presentación y este espacio. Y muchísimas gracias a la UNIPE por, a través de estas semanas virtuales pedagógicas, permitirnos este espacio de intercambio que es lo que más valoramos, ¿no? Para nosotros es sumamente importante la articulación y la puesta en diálogo que podamos hacer entre la universidad y los institutos de formación docente, en este caso de Ciudad de Buenos Aires, porque me parece que de ese diálogo pueden surgir siempre ideas muy interesantes. Bueno, nosotros estuvimos pensando con la profesora Aljanati, que está aquí presente, y después le propusimos a las estudiantes algunas ideas en torno a contar el trabajo que se hace en el normal número 3 para la formación, para la perspectiva en interculturalidad. Y a veces los títulos, las palabras que elegimos para nombrar, ayudan a ordenar un poco las ideas, las agrupan, las hacen más visibles, ampliando los sentidos que pueden tener los diálogos compartidos. Este espacio que nosotros vamos a compartir hoy le quisimos poner así: interculturalidad acá a la vuelta. Perspectivas de la formación docente en contextos urbanos. Nos pareció que ese nombre un poco resumía aquello que queríamos compartir. ¿Por qué interculturalidad acá a la vuelta? Enlazamos esas palabras para que pudieran alojar y también disparar algunas reflexiones acerca de una perspectiva de formación situada. ¿Situada a dónde? Bueno, en la cercanía para nosotros ese acá se traduce en la Comuna 1 y en la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentran las sedes del profesorado. Es el normal número 3, tiene dos sedes, una en San Telmo y la otra en Lugano. Sin embargo, estas reflexiones valen para muchos otros acá, de otras circunstancias, de otros lugares. Intentamos repensar los conceptos de cercanía y de lejanía respecto a la construcción de los territorios, a los modos de vida urbanos en espacios densamente poblados. Nos proponemos analizar desde acá y no desde allá. Para el juego de palabras, en algún sentido, es a propósito un juego de palabras. Para jugar con las palabras hay que poder desafiarlas, hay que pensar una y otra vez qué nombran, con qué sentidos, y tener también la capacidad de dar vueltas esos sentidos y mirarlas por muchos lados. Ese es el otro giro que elegimos, a la vuelta, ¿no? Interculturalidad acá, a la vuelta. Reflexionando en al menos dos sentidos esas vueltas. Por un lado, el de volver a mirar, el de volver a revisar, y por el otro también el sentido de desacomodar, ¿no? Poner como patas para arriba, dar vuelta. Algunas percepciones y pensamientos que tenemos acerca de la diversidad cultural, sobre todo en el marco de la formación docente, que es lo que nos convoca. Todos los que estamos aquí presentes, la profesora Lucía y las alumnas que después las estudiantes que después van a compartir con nosotros, formamos parte del Normal 3 Bernardino Rivadavia, que como ya dije recién, tiene una sede en el barrio de San Telmo, parte de la Comuna 1, y una sede en los límites del barrio de Villa Lugano, en zona sur de la capital federal. Ese es nuestro acá. Y desde esa posición nos acercamos para revisar, revisitar, dar vueltas, como ciertos aspectos de la formación de maestros y maestras entiende y atiende también el desafío de la enseñanza desde una perspectiva intercultural. La diversidad cultural en las aulas es un tema a visibilizar en cualquier escena pedagógica. La configuración del aula es plural, supone siempre a otras personas. Y esta característica de ser de la pluralidad es intrínseca e implica a la diversidad, siempre, ¿sí? En esa diversidad, en esa potencialidad de ser distintos, se inscriben, entre otras muchas diferencias, las identidades culturales. Sin embargo, en la construcción y funcionamiento de los sistemas educativos, esta perspectiva sigue en tensión, confundiendo por lo general la diversidad con la desigualdad, o la dimensión cultural con la dimensión inclusiva a partir de la discapacidad. En el conjunto de lo que se llaman las aulas heterogéneas, un término que cobró, digamos, mucha popularidad últimamente y que nosotros consideramos que también habría que revisarlo y darlo vuelta y revisitarlo,
Nos perdemos muchas veces en el intento de atender problemáticas de nuestros alumnos de orden subjetivo, de orden vincular, de orden contextual, de orden pedagógico, confundiendo el reconocimiento de las identidades culturales que se presentan en no pocas ocasiones como si fueran otro tipo de problema que debemos atender. Desde la formación docente tenemos la oportunidad de pensar y dar vueltas sobre la diferencia entre un problema de aprendizaje y el reconocimiento de la diversidad cultural, que no se agota sobre la idea de la atención diferenciada a ciertos grupos subalternizados, como las comunidades migrantes, de extranjeros, las comunidades indígenas, las poblaciones afrodescendientes. ¿Cómo miramos a nuestros alumnos? ¿Desde qué representaciones construimos las diferencias? ¿Esas diferencias significan un problema de enseñanza o significan un problema de aprendizaje? ¿Significan un problema? ¿Es un problema una diferencia? La formulación de estas preguntas y sus posibles respuestas deben encontrar un espacio y un tiempo en la formación de maestros y de maestras, que luego se va a prolongar en los desafíos, como decía hace un ratito Laura, de las reflexiones en el trabajo profesional. Porque el reconocimiento de las diferencias culturales seguramente imprimen en cada docente una modalidad de enseñanza y una modalidad en el aprender de los alumnos, que en muchas ocasiones son, como dije recién, tratadas como problemas de aprendizajes, habilidades escolares deficitarias, imposibilidades a partir de barreras de lenguaje, ¿no? Así es como suele llegar hasta nosotros. El abordaje de la pluralidad cultural del aula evita culpabilizar, y acá es uno de los puntos más importantes, comprender esta dimensión de diversidad cultural, evita culpabilizar a los estudiantes o a los docentes cuando ciertas formas de enseñanza y de aprendizaje no funcionan. Acá también incluye un hoy, porque en el 2025, en nuestra jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, estrenamos un nuevo diseño curricular para la educación primaria, que para nosotros es sumamente importante porque estamos formando para ese nivel. Nos corresponde a los profesores leer y analizar esta propuesta prescriptiva que regula los modos y las elecciones que determinada comunidad política hace para la formación de sus infancias y que incide muchísimo, en este caso, en la formación docente. El documento nuevo del diseño curricular 2025 para la educación primaria en Ciudad de Buenos Aires es muy extenso, no podríamos abarcarlo aquí, pero nosotros nos detuvimos específicamente para tratar de indagar un poco cómo se refiere este nuevo diseño curricular a la diversidad cultural y cómo la trata en función de las aulas de la Ciudad de Buenos Aires, de la enseñanza intercultural. Ahí, digamos, y para que sea un poquito más fácil seguir la conversación, les propongo compartir una presentación muy cortita, a ver si hago todo bien y logro mostrar lo que tengo que mostrar. Bueno, díganme ustedes si se ve correctamente. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces les comentaba que íbamos a intentar en algunos fragmentos de este nuevo diseño curricular que ya está en vigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revisar un poco esta perspectiva de cómo se piensa o se aborda la diversidad en las aulas. Tomamos algunos fragmentos para leerlos acá, para tenerlos a la vista y pensar un poquito en torno a ellos. En su presentación general, el diseño habla de una enseñanza, una formación que promueva el bienestar socioemocional y la atención a la diversidad, ¿no? Aparece por primera vez en el diseño esta perspectiva. A su vez, este diseño curricular brinda herramientas para impulsar nuevas maneras de enseñar y aprender que permitan alcanzar los objetivos de aprendizajes fundacionales y avanzar hacia el desarrollo de las capacidades que posibiliten a los estudiantes vivir y trabajar en un mundo global y cambiante, ¿no? Las palabras que están destacadas en negrita, que corresponden a mí que preparé esta presentación, o sea, no son del diseño, están queriendo como marcar algunas
debilidades o incongruencias o problematizaciones, tensiones que a nosotros nos gustaría señalar en este nuevo diseño curricular. Por un lado aparece una categoría nueva para muchos de nosotros, que es este famoso bienestar socioemocional, y por otro lado aparece como una especie de tensión entre esta atención a la diversidad y por un lado un anhelo de vivir y trabajar o de formar para vivir y trabajar en un mundo global y cambiante, ¿no? Ahí aparece una primera tensión. En un apartado que se llama la educación inclusiva como un enfoque pedagógico que guía las prácticas educativas en las escuelas, ese es el apartado, nos cuenta cómo entiende y atiende la diversidad en las aulas. Dice así el diseño. La educación inclusiva comprende una perspectiva pedagógica y un derecho humano que parte de entender que los sistemas educativos tienen que construir condiciones para que todos los estudiantes, independientemente de sus características, sean valorados y aprendan en entornos inclusivos. Nos llama bastante la atención de que puedan pensar a estudiantes por fuera de sus características, ¿no? La perspectiva de educación inclusiva problematiza la mirada del denominado modelo del déficit, algo de lo que les hablaba antes, que implica que existen estudiantes que, a causa de sus déficits intelectuales, motrices, sensoriales, entre otros, ahí también tenemos una pregunta, ¿no? O sea, una vez que no tenemos un déficit intelectual, ni motriz, ni sensorial, ¿cuál sería ese otro? No puede apropiarse de los contenidos escolares. Fíjense que también que dice no puede apropiarse, ¿no? No dice no puede aprender, ¿no? Habla de apropiación de contenidos. La educación inclusiva considera que todas las personas pueden aprender si se generan las condiciones didácticas e institucionales para ello, dejando una fuerte responsabilidad en estas condiciones didácticas que vamos a ver cómo sigue más adelante. En este sentido, el diseño curricular concibe a la diversidad como una característica que, siendo inherente al ser humano, brinda la posibilidad de enriquecer el aprendizaje de todos, la comprensión mutua y la convivencia. No está la palabra diálogo, y sobre todo aparece como una característica singular, propia de cada ser humano. Vuelvo a decir que una cosa es lo que se dice y todavía quizás más importante es lo que no se dice, ¿no? Se habla de pluralidad, no se habla de colectividad, no se habla de cultura, se habla como características singulares de cada persona. El término contempla tanto las diferencias que existen entre los sujetos que comparten determinado tiempo y espacio, así como la singularidad definida en aquellos rasgos que distinguen e identifican a las personas entre sí. Reconocer la diversidad y las diferencias como características propias de la singularidad de los sujetos, vuelvo a detenerme en esto porque creo que es un punto que caracteriza el diseño, ¿no? Y que tiene que ver mucho, así como con el bienestar socioemocional, en dejar en cabeza de las personas individuales muchas cuestiones que no se explican solamente por cada persona, sino que se explican desde el lugar de lo común. Retomo. Las diferencias como características propias de la singularidad de los sujetos, así como un producto de un contexto histórico y social específico. Implica respetar y valorar al otro, promover una educación que reconozca y atienda la heterogeneidad para que todos los niños estén en la escuela y aprendan. También una diferencia extraña entre el estar en la escuela y, por otro lado, aprender. Lo que no se dice en ningún momento es algo que se lo puede asimilar al término de cultura, ¿no? Compartir un tiempo y un espacio no implica una cultura. Muchas personas comparten tiempo y espacio y de esto estamos hablando, ¿no? De que compartimos tiempos y espacios, por ejemplo, en las aulas de la Ciudad de Buenos Aires, sin que necesariamente se esté reconociendo que en ese tiempo y en ese espacio confluyen personas de diferentes características culturales, ¿no? Y también volver a mencionar esto de que las diferencias y la diversidad como características propias de la singularidad de los sujetos, perdiendo toda dimensión colectiva. Centrar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el valor de la diversidad implica construir espacios desde una perspectiva universal,
Acá cambió el diseño, ¿sí? Había hablado de la singularidad y ahora saltamos a la universalidad. Heterogénea e inclusiva que desafía a los docentes a diseñar didácticamente, hablando aulas acordes con estas metas. El desafío cae sobre los docentes, que deberían poder diseñar desde y para una perspectiva de globalidad y universalidad. Nosotros, a partir de esto, nos hacemos algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿a qué se llama una perspectiva universal? ¿Cuáles son las diferencias con una perspectiva intercultural? ¿Los sujetos que comparten un tiempo y un espacio comparten una cultura? ¿Cómo se piensa la singularidad? ¿Qué rasgos, que es una palabra muy interesante para seguir debatiendo, el rasgo, qué rasgos distinguen e identifican a las personas entre sí? ¿Cuáles serían esos rasgos? Al ser comunes a todos, ¿dejarían de ser singulares? ¿Cómo se construyen condiciones para que todos los estudiantes sean valorados y aprendan en entornos inclusivos independientemente de sus características? Según decía, ¿no? Más allá de sus características. ¿Podemos estar más allá de las características para enseñar? Y después el diseño propone como otro eje importante, asociado con la diversidad, esto del bienestar socioemocional en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Digo esto no por una cuestión de menospreciar, porque realmente en el propio diseño no hay una concepción clara sobre qué se llama bienestar socioemocional. Haciendo hincapié en la autoobservación, la autorregulación, la cooperación y trabajo colaborativo, la toma de decisiones consciente, el propósito y el proyecto de vida para entablar relaciones basadas en el respeto, el diálogo, la empatía, la escucha activa y la aceptación y superación de las diferencias. Nos surgen nuevas preguntas. Entonces, ¿qué hacemos con las diferencias? ¿Las pensamos como características inherentes al ser humano? ¿Las pensamos como una barrera que debemos superar? ¿Por qué las aulas? ¿Para qué aulas se pensó, diseñó y sancionó este diseño curricular jurisdiccional que propone abordar la enseñanza como una práctica situada, considerando el contexto particular, cultural e institucional, pero no diciéndolo en ninguna de estas propuestas, ¿no? ¿Sobre qué datos se habrá construido esta propuesta de práctica situada? ¿Existe diversidad cultural en nuestras aulas de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se presenta? ¿Quiénes son los alumnos y alumnas que asisten? Bueno, un segundo, que dejo un segundito de compartir. Tengo que salir hacia acá. Tengo lío para salir de aquí. A ver, ahí está, creo que así pude. ¿Volví? ¿Lo conseguí? Sí, perfecto. Bueno, menos mal. Nosotros nos interesaba mostrar desde una base un poco más de datos, ¿sí? Cómo se configuran estas aulas de Ciudad de Buenos Aires, particularmente en la Comuna 1 y en la Comuna 8. Entonces, nos tomamos el trabajito de preparar y separar y seleccionar unos datos desde el censo 2022 para ver si realmente lo que estamos nosotros pensando y diciendo es así, ¿no? Si realmente en la Ciudad de Buenos Aires y principalmente en las comunas 1 y 8, que es nuestro acá, tenemos esta diversidad cultural que justifique, ¿no? No los rasgos personales de cada niño o niña, sino esta diversidad cultural que justifique una formación y una mirada respecto a cómo son esas formas de enseñar y aprender en aulas plurales. Entonces, y esta prometo que es la última, vamos a intentar pensar un poco en torno a los datos, ¿sí? De cómo está conformado ese panorama en nuestras comunas. Bien, cifras sobre la diversidad en el país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están tomadas desde el censo
de hace 3 años, 2022. Datos oficiales del censo. En una población de aproximadamente relevada de 45 millones, un poquito más y medio de personas, ¿sí? Tenemos una primera particularidad que ya conocemos todos, que 16 millones de esas personas, un poquito más de 16, viven en la zona metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, el 18,9% de la población. 3 millones de personas están poblando densamente Ciudad de Buenos Aires. Si lo viéramos cartográficamente, es muy fácil reconocer, con los colores de la cartografía, cuáles son las provincias más densamente pobladas, y entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que conforma, junto con todas las localidades cercanas, la región metropolitana o el AMBA. En Ciudad de Buenos Aires específicamente, en color marrón más oscuro, antes de pasar casi al negro, que son las comunas con mayor densidad de población, tenemos, no sé si lo llegan a ver, aquí nuestra zona en el normal 3. Uy, me fui para atrás y no voy a poder volver porque hago lío, si no. Bueno, había intentado mostrar antes de tocar el clic que estamos en 2 de las comunas con mayor densidad de población dentro de la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires. ¿Y quiénes somos todas estas personas que estamos en este lugar? ¿O cómo nos percibimos? Bueno, entre la población tenemos casi 2 millones de personas que pertenecen al grupo de la población de migración internacional, 1.300.000 personas que pertenecen a la población indígena, y 300.000 personas aproximadamente que pertenecen a la población afrodescendiente, ¿sí? Esto es a nivel país, en todo el país. También es interesante ver que hay entre los censos unas diferencias de reconocimiento de las poblaciones, tanto por el instrumento de censo, ¿no? De relevamiento de datos, como por la percepción, ¿no? Y el cambio en las percepciones de las personas que van contestando. Solamente para poner un ejemplo de lo que estamos mirando, en los pueblos originarios entre el 2004 y el 2022, miren cómo fue creciendo la cantidad de población de pueblos originarios relevada, o la autopercepción de estas personas como partes integrantes de pueblos originarios, lo mismo con poblaciones afrodescendientes. Por otro lado, sabemos que en nuestro país tenemos 58 relevados, 58 pueblos indígenas originarios que se reconocen a lo largo de todo el país, ¿sí? Y de estos 58 pueblos, Ay, me el parece que... 29,3% de esa población todavía habla su lengua, habla o entiende su lengua originaria. No, se cortó un segundito, Rosana, pero ahora está bien. Ahora se escucha. Sí, se escucha que, bueno, chillen, porque yo no los veo en este momento. Bueno, no es para que leamos, pero es impresionante ver solamente el gráfico de la cantidad de lenguas que se hablan en nuestro país, como para no pensar en la diversidad cultural. Y de todas ellas, yo seleccioné 6, que son las que tienen mayor cantidad de hablantes actualmente: mapuche, guaraní, diaguita, coya, pom, toba y quechua. Y me interesaba ver esto desde Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Primero, como primer dato, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un 66,3% de la población que ha nacido en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea población, digamos, de diferentes tipos, pero que ha nacido en la jurisdicción. Y es un dato muy interesante que entre quienes han nacido en otra provincia y quienes han nacido en otro país, sumamos casi un 30 y pico, 33% de la población. Es decir, un tercio de la población es población que está viviendo en Ciudad de Buenos Aires, migrando desde otros lugares. En la Comuna 1 tenemos 221.000 personas, donde está una de nuestras sedes de profesorado en San Telmo, de las cuales la mitad es, digamos, de la localidad, de esa zona, y de otra provincia y otro país se han relevado casi la otra mitad, entre otra provincia y otro país. Es decir, tenemos de la población total de la Comuna 1, la mitad son nacidos en el lugar, la otra mitad son personas que han llegado a vivir a ese lugar. Y en la Comuna 8, con una población un poquito menor, tenemos 136.000 personas que son
de ese lugar, de esa jurisdicción, y que se reconocen de ese lugar, nacidos en ese lugar, y en otra provincia y en otro país, miren la diferencia entre los migrantes de otras provincias y los migrantes de otros países, ¿no? En la Comuna 8. Es muy elevado el número de habitantes de otros países. Pueblos indígenas que están en las comunidades. Volvemos a ver el mismo número de población y vemos que de esta población, 8.163 se reconocen como descendientes de pueblos indígenas. Se reconocen indígenas o descendientes de pueblos originarios. Y en la Comuna 8 el número en proporción es más alto porque siendo menos población hay mayor cantidad de personas que se reconocen en esos barrios como indígenas o descendientes de indígenas. Con respecto a las lenguas que habíamos hablado recién y con respecto a los pueblos, ¿quiénes están? Acá lo que quisimos hacer de esos primeros 6 pueblos es marcar que en los indicadores Rosana, se corta. Capaz que podés sacar la cámara tuya a ver si se escucha mejor. Si no, podemos avisarle por ahí por... Sí. Yo soy Carla. Noté que, bueno, ahora me parece que se desconectó, ¿no? Pero hubo varios momentos que falló el audio y Sí. no sé si yo miraba a ver si era que ella se alejaba o algo y me parecía que no, es algo de la conexión. Quizá hay una cosa también que no les comenté, que es que creo que siendo anfitriona no sirve que se conecte desde el celular. Quizá como solo para hablar, sí. Y digo, por si tiene mejor conexión desde el celular, es una opción. Pero no tendría que ser anfitriona. Puede hablar desde el celular. Bueno, por ahí pienso que podríamos ir continuando, ¿no? Tal vez para que se vaya sumando, por ejemplo, la intervención de Lucía. No sé ¿qué te parece, Lucía? Si tenés ganas de comenzar y bueno, para ir formando parte del diálogo con Rosana hasta que se reincorpore. Dale, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Bueno, mientras Hola, tanto... ¿Te parece que ahí se está conectando Rosana? Mientras, si querés, Lucía... Esperemos un ratito, dale. Sí, te puedo presentar o la podemos presentar antes de que ella comience. Hola, ¿se escucha? Hola, Ro. Por ahí si apagás la cámara tenés mejor conexión. Quedamos en el cuadro Sí, ahí que está. estabas mirando la población indígena y ahí ya no te escuchamos más. Bueno, ahí vuelvo. Denme un segundito. Carla comentaba que quizás podías tener mejor conexión desde el teléfono, pero no lo sé. Lo que pasa es que no voy a poder compartir. Ya termino igual con esto, así que no queda mucho para comentar de esto. Bueno, ahí se está viendo. A ver si puedo empezar la presentación desde acá. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Bueno, nada, era simplemente para mostrar que de estos pueblos en todos hay presencia y bastante importante en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Datos censales. Pueblo guaraní un 7%, entre Buenos Aires y Ciudad Autónoma, fíjense. La cantidad. El pueblo Coya un 3,7% en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pueblo de Aguita un 4,8% en Ciudad de Buenos Aires. El pueblo Contoda un 1,9% en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quiere decir que somos iguales, también somos distintos. Nacimos acá, venimos de otras partes, hablamos nuestras lenguas,
hablamos lenguas de otros, somos muchos y estamos acá, ¿sí? Estamos acá en las escuelas, en los profesorados, en los trabajos, ¿no? Buenos Aires es definitivamente una ciudad multicultural. Bueno, dejo de compartir un segundito. Voy a intentar poner la cámara un segundo para saludarlos y ya ir cerrando esta presentación. Ahora que estamos y que comprobamos desde los datos que en nuestras comunas se insertan poblaciones muy diversas, con identidades culturales propias y definidas, estamos en condiciones de presentar esta propuesta formativa que va a seguir contando ahora Lucía y que van a seguir contando nuestras estudiantes. Nosotros creemos que es fundamental y estamos convencidos como formadores de la necesidad de que los futuros docentes tengan un espacio para pensar, debatir y hablar sobre la mirada que tienen sobre esas aulas en las que van a formar, ¿sí? Lo que creemos finalmente es que si en la formación docente no empezamos a ampliar la mirada sobre lo que significa entender la diversidad del aula, no como un problema, sino como una característica colectiva de la pluralidad del aula, no vamos a poder pensar las mejores alternativas de formación para nuestros niños y niñas. Y vamos a seguir sintiéndonos simplemente culpables por lo que no funciona y parece una barrera, ¿no? Nosotros creemos que no es posible pensar la diversidad cultural como un problema, sino que la tenemos que empezar a discutir, a pensar y a trabajar desde una mirada que sea desde acá, por el primer momento, que sea una mirada consensuada, discutida y dialogada con todas las partes que tienen que ver con esto, y que dé la posibilidad de abrir una perspectiva que ya no sea entonces sesgada a poblaciones subalternizadas, sino que sea una condición propia de la enseñanza, ¿no? La enseñanza es intercultural porque los que estamos en el aula somos muchos y somos distintos. Que continúe después de presentar el aula. La profesora se te escucha muy entrecortado, Rosana. Claro, por ahí podemos continuar complementando un poco la presentación, ¿no?, de Lucía para que... No se te escucha, Rosana. No sé si vos nos escuchás a nosotras. Sí. Paso para... Bueno, si les parece, la presentamos a Lucía. Que ella es Lucía. La presentamos a Lucía. Ella es Lucía Aljanati, es doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y en el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como docente de nivel superior en profesorados de nivel inicial y primario. Además, forma parte de grupos de investigación que abordan las temáticas de pueblos originarios y de nivel superior e indígenas en ciudad.
Ha publicado trabajos académicos referidos a la etnicidad y los procesos educativos de jóvenes indígenas en contextos urbanos. Lucía, tenés la palabra. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, las TICs y lo digital. Siempre algún problemita tenemos. Bueno, antes que nada quería agradecer a la UNIPE, a las profesoras e investigadoras a cargo del encuentro, María Laura Díez, Laura Bombero y Laura Martínez, y especialmente a la profesora Rosana Grufal, por brindarnos este espacio para compartir las experiencias acá en el espacio de definición institucional del EDI, Enseñanza Intercultural, del profesorado de Normal 3. Y bueno, yo voy a contar un poquito de qué se trata este EDI y cuál es la perspectiva sobre la interculturalidad que desarrollamos y que buscamos problematizar acá en este espacio curricular. Para hablar de la noción de interculturalidad, del enfoque que le estamos dando en el EDI, me parece importante primero repasar los cimientos desde los cuales se conformó el sistema educativo, es decir, por allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con esos ideales sarmientinos de la educación, marcados por esta idea de civilización o barbarie, ¿no? Donde la mirada estaba puesta en la intelectualidad europea, los valores morales de la sociedad blanca y occidental. Entonces, sobre la base de estas ideas se inculcó determinada visión de mundo que acompañó la misión alfabetizadora. Y la idea de una nación y un territorio y una lengua fue la base de las políticas estatales. En ese mismo momento que se estaba consolidando el sistema educativo, y que cuando se sanciona la ley 1420, que es la piedra fundacional, digamos, de la educación escolar, es el mismo tiempo donde el Estado avanzaba militarmente sobre los territorios que todavía estaban en manos de los pueblos indígenas, ¿no? Tener en cuenta esto también cuando enseñamos en la formación docente, es hacer este tipo de relaciones, a mí me parece que es importante para problematizar qué tipo de educación tenemos y queremos construir. Como dice Pinot, la escuela es a la vez una conquista social y un aparato de inculcación ideológica de las clases dominantes. Implicó al mismo tiempo la dependencia y la alfabetización masiva, la expansión de derechos y la imposición de una cultura, la cultura occidental. Y también la formación de movimientos de resistencia y de liberación. La noción de interculturalidad en el sistema educativo aparece mucho después, cobra fuerza sobre todo en el 94, a partir de la reforma constitucional, el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Esto es un avance enorme en materia de derechos porque previo a eso, por ejemplo, desde 1853 hasta 1994, la ley vigente en relación con los pueblos indígenas era proveer la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Este artículo quedó sin efecto a partir de la reforma constitucional. Luego la educación intercultural aparece años después en la Ley Nacional de Educación, 26206, aunque previo a esta fecha, con el retorno de la democracia, sí se desarrollaron experiencias y programas en lo relativo a la inclusión, digamos, de los pueblos indígenas en la educación escolar, sobre todo en provincias como Chaco, Salta y Jujuy, ¿no? Experiencias diversas, pero hasta la Ley Nacional de Educación, donde aparece el artículo 52, que ahora lo voy a mencionar, eran experiencias más bien aisladas, aunque como yo desde hace años que pregunto en el profesorado si alguien conoce la educación intercultural bilingüe, una de las 8 modalidades del sistema educativo, y en general, o sea, nunca me han dicho que sí. Sí conocen la modalidad, otras modalidades, muchísimas otras, pero esta no.
Entonces, el artículo 52 dice que la educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de inicial, primario y secundario que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas conforme al artículo 75, inciso 17, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer las pautas culturales, la lengua, cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida de los pueblos indígenas. Asimismo, dice la ley, la educación intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Entonces acá algo que me parece interesante puntualizar es que se habla tanto de interculturalidad como multiculturalidad indistintamente. Y sin embargo, estos dos conceptos asumen diferentes sentidos. Las políticas multiculturalistas apuntan generalmente a esta idea de tolerancia, de cada cultura concebida como un todo cerrado que tolera a la otra. Respeta sus diferencias, las tolera, no se mete con ellas. Este término, que está muy extendido, el de la tolerancia en el sistema educativo, es problemático, entre otras cosas porque, si tenemos en cuenta que existen relaciones de poder, la cultura dominante siempre sale ganando en ese juego de la tolerancia. El modelo multicultural pretende respetar a todas las culturas, pero al negar o ocultar las desigualdades existentes, históricamente constituidas, termina favoreciendo a la cultura dominante. La interculturalidad, en cambio, nos habla más de relaciones entre culturas, de interacción, aunque también tiene diferentes sentidos. Podemos pensar en la interculturalidad más ingenuamente como si todas gozaran del mismo prestigio y poder, o podemos asumir que están siempre en tensión y relación con el conflicto, reconociendo las asimetrías de poder constituidas históricamente. Entonces, la educación intercultural como modalidad, tal cual se establece en la ley 26.206, que recoge a su vez el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, tiene sus alcances y sus limitaciones que no vamos a entrar a desarrollar en este momento, pero sí nombrar que una de las críticas que se realizan es el hecho de que se ha pensado como una política que tiene como únicos destinatarios a los indígenas, cuando en realidad, si hay pueblos que siempre estuvieron practicando la interculturalidad, son los pueblos indígenas. Esto es lo que dicen, tomo las palabras de referentes de comunidades indígenas y también investigadores que plantean esto, que son que los pueblos indígenas desde la conquista hasta el día de hoy se están adaptando, ¿no?, a esta cultura impuesta. Entonces la interculturalidad aparece como algo también que tenemos que pensar desde, y en este caso hablo yo como sujeta, quien enuncio, personas blancas que se han formado con estos parámetros del saber europeo, ¿no?, de lo académico en términos eurocéntricos. Ahora vamos a ir un poquito más a eso. Entonces, las concepciones de interculturalidad toman distintos sentidos e interpretaciones dependiendo del posicionamiento y el encuadre desde donde se enuncia. En el EDIC consideramos a la interculturalidad como una perspectiva pedagógica y crítica, que parte de reconocer y valorar la diversidad cultural, pero además de reconocer y reflexionar sobre nociones y representaciones que están naturalizadas respecto del mundo, de la sociedad, y que las hemos aprendido en distintas instituciones. La escuela es una de ellas y además un aparato masivo, digamos, de inculcación de estos valores, pero también está, por supuesto, la familia, la iglesia en muchos casos, y por supuesto los medios masivos de comunicación. Estas nociones que se encuentran cristalizadas y que reproducimos frecuentemente de manera crítica es parte de lo que venimos a cuestionar y a debatir en este espacio institucional. En principio, el EDI, Enseñanza Intercultural, se presenta en la institución, que es el Normal 3, teniendo en cuenta la diversidad cultural existente en Cava, de la cual ya la profe Rosana nos mostró datos que dan cuenta de esa diversidad, que también acá es interesante tener en cuenta que
como se ha denunciado en muchos casos o se ha hecho ver, que hay un subregistro de los censos de la población indígena y afrodescendiente, muchas veces por esta razón de discriminación, de racismo que existe en la sociedad, muchas personas no se reconocen, y eso también lo mostraba Rosana en cómo han ido aumentando la cantidad de población que se reconoce, de esas procedencias. Bueno, problematizar eso también, ¿no? Sin embargo, los datos sí muestran que existe diversidad cultural y que es significativa, que es importante. Especialmente en la zona sur, donde se encuentran las sedes de nuestros profesorados. Y sin embargo, la ciudad es pensada como un territorio blanco, occidental y argentino. ¿Y por qué es esto? Porque a pesar de las normativas, los discursos estatales, los registros censales, cuando hablo de los discursos estatales me refiero sobre todo a los de hace unos años, porque hoy en día hay ciertos discursos estatales o del gobierno, de la gestión actual, que vuelven, ¿no?, a recuperar las nociones más sarmientinas. Pero desde hace varias décadas que predomina todavía esta idea de que la Argentina es un país sin indios, que descendemos de los barcos, incluso se habla de encuentro de dos mundos cuando se refiere a la conquista, de que somos un crisol de razas, todo esto continúa vigente. Y eso en los EDIs, en el EDI de enseñanza intercultural, en las clases lo vemos en relación de las propias biografías de las estudiantes que han pasado a lo largo de su escolarización y mamado estas representaciones también. Entonces, a pesar de que hace décadas que la sociedad viene abrazando de alguna manera la diversidad cultural, reconociendo derechos, no solamente a los pueblos indígenas, sino dando cuenta de diferentes dimensiones de la identidad, este discurso homogeneizador asociado a un nosotros blanco, heterosexual, capacitista y burgués, continúa operando, incluso acompañado del discurso de la diversidad, sin notar que hay contradicciones y que hay derechos que se vulneran, ocultos bajo estos discursos de inclusión y de diversidad. Si en los actos escolares seguimos representando a los morochos como cuateros o empanaderas y a los blancos como caballeros o damas antiguas, si los próceres se presentan como blancos y se invisibilizan sus rasgos indígenas, o se excluye la participación que tuvieran personas indígenas y afro, y también las mujeres en las luchas por la independencia, cabe preguntarnos cómo afecta esto a la formación docente, cómo afecta a los niños y a las niñas de las escuelas, en particular de esta zona, pero en general de todo el territorio y de todas las naciones. ¿Y qué lugar se les da a los saberes que traen estos niños, estas niñas, estas futuras maestras? ¿Qué lugar se les da a sus formas de expresión, de comportarse, que son naturales? Ciertas maneras de ser y de estar en el mundo para algunos son más naturales porque tienen el mismo capital cultural que traen de la familia que el que ingresa al ingresar a la escuela, pero otras personas tienen un bagaje distinto, ¿no? Y de alguna manera es excluido y rechazado muchas veces en la escuela. Un poco por todo esto, el EDI se propone, sintéticamente, problematizar las representaciones estereotipadas sobre los pueblos indígenas u originarios, que es un término más escolar que se usa, abordar la interculturalidad como un proyecto cultural y epistemológico vinculado a la construcción de ciudadanía, proporcionar herramientas pedagógicas y didácticas para la enseñanza y el aprendizaje en contextos interculturales, y promover el reconocimiento y la valoración de los conocimientos, saberes y prácticas de otras culturas en todos los dominios en los que se formulan y en todas las asignaturas del currículo. Entonces, a partir de problematizar todas estas cuestiones y representaciones, y otras muchas que traen las propias estudiantes, y de las cuales yo también me enriquezco de cara a las próximas cursadas, llegamos a comprender que en el sistema educativo prima un enfoque eurocéntrico y etnocéntrico, es decir, que se piensa desde los parámetros y se valora y se juzga desde los parámetros de sujetos blancos, europeos, a los que podemos agregar otras, ¿no? Dimensiones de la identidad, ¿no? La heterosexualidad, el cissexismo, el capacitismo,
desde aquí se piensan las prácticas pedagógicas, en muchos de los casos. Esto venimos a problematizar con la noción de interculturalidad. Así la interculturalidad nos invita a repensar cómo se constituyó y se reproduce ese nosotros-otros, y de qué manera se ve atravesada esta idea por relaciones de poder que son desiguales y que tienen un origen colonial, es decir, que vienen de la época de la conquista, que hubo una imposición y que continúa ubicando a los individuos que portan ciertas características por debajo de individuos que portan otras características. Desde el punto de vista pedagógico, como docentes y futuras docentes, nuestra tarea es revisar esos supuestos para pensar prácticas pedagógicas que den lugar a las diferencias, no invisibilizarlas, no subalternizarlas, no asimilarlas. En este sentido, la interculturalidad no tiene que pensarse como un contenido para determinada población, sino en el marco de los derechos humanos y del respeto a la identidad. En este sentido, la interculturalidad tiene que ser una perspectiva transversal, que impregne todo el diseño curricular y todas las prácticas de enseñanza. Esto implica, y ahí viene la parte más difícil, hacernos muchas preguntas sobre de qué manera enseñamos, de qué manera aprendimos también, y qué recursos y estrategias desarrollamos para alojar esas diversidades. Implica también otro desafío, que es reconocer que los docentes y las docentes no somos las únicas portadoras de conocimientos válidos, y dar lugar a la escucha de esas otras formas de ser y de estar en el mundo, ponerlas en diálogo, para hacer de la diversidad más una oportunidad y de aprendizaje más que un problema. La realidad nos muestra que la diversidad cultural está presente en todas las escuelas, entonces las estrategias de enseñanza tienen que estar situadas y en relación con esas diversidades. En ese sentido planteamos la necesidad de repensar la interculturalidad, pensarla aquí y ahora, teniendo en cuenta que los estudiantes son diversos, que provienen de diferentes lugares, que tienen sus historias, sus saberes, sus modos de expresarse, y que tienen que ser alojados en las escuelas, y que también las escuelas, o los agentes educativos, los agentes educativos, tenemos que aprender de esto. Y atender estas cuestiones nos resulta clave para enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. Dicho todo esto, les dejo la palabra a las futuras maestras que tienen experiencias educativas muy ricas y reflexiones muy interesantes para contarnos. Nos parecía muy importante que ellas estuvieran, así que también les agradezco por tomarse el trabajo de estar acá. No las han presentado, así que creo que a alguien les toca presentarlas. Gracias, Lucía. Sí, con mucho gusto presentamos a Lisette Chinchilla-Neira, a Araceli Cuevas Calizaya y a Gabriela Paza Maquera, que son estudiantes del Profesorado de Educación Primaria, normal número 3, Bernardino Rivadavia, y también a Brenda Mamani Torrico, que no está presente, pero que fue parte de la presentación de lo que han traído las compañeras para compartir. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, soy Lisette, Liz, y bueno, agradecer el espacio, ¿no? Porque retomando justo leí algo en el chat que decía cómo trabajar con los alumnos tímidos. Y bueno, esto, ¿no? Por ahí esto, que no sé si se trata tanto de timidez, sino también de brindar los espacios, ¿no es cierto? Entonces por eso agradecer al espacio, a la UNIP y a la profesora Lucía y a Brufal que organizaron todo este encuentro para que estemos acá las 3. Las 4 porque Brenda está. Bueno, particularmente voy a hablar de la experiencia dentro del taller 4, que estuvo a cargo de la profesora Rosana Brufal, donde participé como pareja pedagógica de Brenda. Trabajamos en conjunto. El tema que nos tocó fue migraciones para un sexto grado, en una escuela de Villa Lugano. Estamos en la Comuna 8. Bueno, trabajamos migraciones de países limítrofes.
Bueno, así como hablaba Lucía, nosotros también nos propusimos o lo planteamos como objetivo problematizar las representaciones o los estereotipos que hay sobre los migrantes de países limítrofes para llegar o acercarnos a que los chicos puedan construir a estos migrantes, ¿no? A nosotros, como sujetos de derecho, ¿no? Sujetos con rostro, con voces, con historias. Ir alejándonos por ahí estas representaciones que hacen los medios y que circulan en la sociedad para volver a construir, ¿no? Otra mirada. Bueno, particularmente fue un desafío. Yo soy migrante, soy boliviana, estoy acá desde los 5 años, y fue un desafío porque fue asumirse estar del otro lado, ¿no? Ya como futura docente, pero sabiendo que estuvimos de ese lado, ¿no? Del lado de manejando esta idea también que trajo la profe Brufal al principio, ¿no? De cercanía y lejanía, ¿no? Entonces como que uno estaba tratando de alejarse de ese lugar para acercarse a otro, pero también estando en tensión, ¿no? Siendo estudiante, pero ya a punto de estar del otro lado. Entonces, en ese sentido, el desafío que tuvimos con Brenda fue quizás esto, ¿no? De crear un espacio que propicie que las voces circularan, ¿no? Quizás fue revisar de nuevo, como dice Lucía, ¿no? Cada una viene con su autobiografía escolar y volver a revisar eso para poder, de alguna manera, planificar, ¿no? Planificar con saber situarse a quiénes le vamos a dar las clases, cuáles son nuestros estudiantes. Entonces, de ese lugar por ahí fue como un desafío con Brenda. No queríamos repetir patrones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos en un primer momento fue problematizar, elegir el material, ¿no es cierto? Trabajamos con la imagen de la invasión silenciosa, la portada de la revista La Primera, la edición del 2000. No sé si la ubican. Bueno, trabajamos con esa edición. Por ahí podés contar, Liz, que había en la tapa esa que eligieron. Claro, es la famosa tapa del 2000, de la edición de la revista La Primera, que está un hombre con el torso desnudo y el obelisco de fondo, y en grande dice la invasión silenciosa, y después hay un montón de, ¿no? Como de enunciados como que circulan socialmente aún hoy en día, ¿no? Como nos vienen a robar el trabajo, son más de 2 millones, ¿no? de extranjeros, son ilegales, no pagan impuestos, ¿no? Como frases que aún hoy en día están, porque de hecho los chicos y las chicas de sexto las reconocieron. Entonces el problema, particularmente, ¿no? También por saberme migrante, fue por ahí miedo a la recepción, ¿no? Por parte del estudiantado. Quizás reviviendo mis clases o las que yo tuve sobre migraciones, ¿no? Y también entender la distancia, ¿no? Porque obviamente la escuela fue cambiando, pero como que ciertos miedos estaban latentes. Particularmente quizás, bueno, en mi biografía siempre fue un tema, eso, ¿no? Como que la migración fuese un tema, y no esto como decimos, ¿no? Que fuese una cuestión transversal, ¿no? Como que debería hablarse desde otras perspectivas, porque si no siempre reducimos a lo indígena o a la migración como un tema, un contenido a dar en tal grado, en tal momento. Entonces, desde ese lugar por ahí me quedaba pendiente ese tema, o cómo lo vivencié, tanto yo como otras y otros, ¿no? Y era como un tema que siempre fue como, nadie quería hablar de ese tema, o era como algo que llamaba al silencio o a la vergüenza, ¿no? Como siempre tengo como latente una pregunta a una docente que decía, levante la mano, ¿quién es de algún país limítrofe? Y evidentemente nadie levantaba la mano y me descubría siendo la única boliviana asumida en el aula, sabiendo que había muchos más. Y entonces, ¿cómo se abordaba esos temas? Como haciéndonos sentir extranjeras más que migrantes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí
ir parándonos de ese lugar, ¿no? Porque hoy en día todavía tengo ahí el DNI con extranjero en rojo, ¿no? Como peligro. Entonces, como por ahí corrernos de ese lugar, y más sabiendo que todo nuestro estudiantado tenía como esta cuestión de la migración como algo cercano, ¿no? Continuando con esto de cercanía y lejanía, ¿no? Era algo que no estaba simplemente en un manual, ni en los libros, sino algo que estaba en el aula, en la escuela, en el barrio, en sus familias. Entonces, por ahí, desde ese lugar, los miedos eran como tontos, ¿no? Porque una pensaba que, uy, bueno, se van a estar cargando cuando mostremos esa imagen. Entonces, una planificaba con cierto miedo o con cierto cuidado, ¿no? Para no herir susceptibilidades o que tampoco se sientan por fuera de ese nosotros, ¿no? Por ahí es eso de tratar de entender de que si uno se para por ahí desde la diversidad, puede entender que ahí se puede volver a reconstruir otro nosotros. No ese nosotros que hablaba de un nosotros argentino, que por ahí excluía o dejaba fuera a los que no eran, ¿no es cierto? Entonces, por ahí desde ese lugar se fue generando, se fue gestando en los primeros encuentros como otra realidad, ¿no? Como otra realidad que no esperaba, pero gratamente. Porque todos los chicos y chicas del sexto fueron como llevando la clase de ellos más que nosotras. Fueron diciendo todas las cosas que estaban en la planificación. No tuve que estar repreguntando, redireccionando para que me digan lo que quería escuchar. Salieron todas las cosas como que estaban escritas textuales. Salieron los rasgos, salió que era una persona sucia, que era... Queremos que estos primeros encuentros, los chicos por ahí pudieran sacar o poner ahí sobre la mesa todos sus saberes previos, aun cuando estos fueran prejuicios que circulan en sus familias o socialmente, ¿no es cierto? Y fue un momento donde una alumna dijo tímidamente, cuando nos referimos a qué les parecía, de dónde era la persona que aparecía en la portada, y dijo boliviano, pero lo dijo tímidamente, no lo dijo como con miedo. La invité a que por favor lo pudiera decir para todos y todas, y lo dijo, boliviano, y lo dijo con más seguridad. Y una vez se entiende por qué lo dijo tímidamente, y en ese momento uno se va reflexionando sobre esta idea de yo misma, siendo boliviana, lo que vivimos, ¿no? Esta idea de lo boliviano como algo peyorativo, quizás ella misma creyendo que está diciendo un insulto, o que tenga toda esa carga simbólica de que también siempre lo boliviano, al menos acá, en Argentina, desde acá, como todo lo indígena también, ¿no? Porque no creo que pase en otro lugar, justo hablando con las compañeras sobre esto, de que lo argentino no lo van a asociar como nación. A ver, los estados-nación sabemos que fueron, ¿no? Como construcciones sobre los pueblos originarios, ¿no? Como invisibilizando todo eso. Entonces, pero si lo boliviano también es una representación de un estado-nación, acá no tiene esa representación criolla, acá tiene una representación de lo indígena. No sé si me explico. En este territorio. Porque si yo voy a Bolivia, yo no soy boliviana. Soy una colla, soy una chola, soy una campesina. Pero acá en Argentina, pese que está lo argentino y lo boliviano, siendo estados-nación, lo boliviano es todavía algo indígena. Pese a que no hablemos de raza ni de nada, o que esas categorías se crean que están en desuso, lo cierto es, y sabemos nosotras, las que transitamos todo esto, o las que transitamos esa escuela, sabemos que igual pues, la cuestión del fenotipo siempre está. Por eso es que Amelie, esta niña, vio en ese hombre que no sabemos, no decía de dónde era, pero ella dijo, es boliviano. Y fue algo muy lindo que lo haya dicho y que lo diga y que lo traiga, porque es esto, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar migración y la otredad si al principio no la albergamos, sino es como queda en todo lo políticamente correcto y la diversidad simplemente es una cuestión de un eufemismo o es algo que también se apropia, como dijo antes Lucía, como que queda algo que también hoy por hoy pueden usar, hoy por hoy
está presente en la nueva reglamento como es del diseño, y puede parecer que uno o cualquiera que diga diversidad connota algo positivo, bueno, y lo cierto es que si no se la problematiza, no dice nada, al contrario, ¿no? Entonces, como en ese lugar, fue como lindo como que los chicos fueran de alguna manera como desvistiendo o poniendo en juego todos sus saberes previos y poder albergarlos, ¿no? Como que sin, no me da vergüenza, no, como que teniendo en cuenta que la gran mayoría del aula que tenemos eran todos o migrantes o hijos de. Entonces, de ese lugar, trabajar migraciones con esa población de chicos que lo tienen ahí, o sea, no hace falta que lo vean en un libro, sino que era como que la estaban vivenciando y pudieron como conectar de sus experiencias. Entonces, volviendo quizás a lo que dijo en un principio la profe Brufal, era como que, lejos de ser un obstáculo, fue todo lo contrario, fue algo que facilitó, porque de hecho ese primer encuentro donde hablamos, donde hicimos la lectura de la imagen, se dio rápido. Faltaban 15 minutos creo que para que se concrete la clase, el encuentro, pero sentí que los chicos dijeron todo, ¿no? Es más, dijeron más de lo que estaba en la planificación. Incluso salió el concepto de racismo, algo que los chicos tienen, uno cree que no lo manejan, y sin embargo salió todo lo que tenía que salir, por decirlo de una manera. Entonces quizás en ese lugar me puse a preguntar yo por qué me sentí como, uy, me faltó, o tenía que hablar o agregar algo más. Y no, era como simplemente quizás, también esto, ¿no? De cómo construimos a nuestros estudiantes, o qué mirada tenemos sobre ellos. Quizás me pongo a pensar ahora y digo, uno está tan acostumbrado quizás a hacer las preguntas y que cree que la clase la maneja uno, y sin embargo fueron ellos las que fueron respondiendo y manejando quizás, ¿no? Los saberes que tienen y que traen y que están ahí sobre esta cuestión de la migración, ¿no? De que no era una otredad, no era algo que era algo lejano a ellos, sino que era algo que los tenían ahí. Pero por otro lado también me sirvió a mí como de alguna manera para ponerme, bueno, obviamente uno cuando tiene un posicionamiento como docente, fue como sentir de que, más allá del miedo de cómo los chicos puedan llegar a tomar o recepcionar el tema, la realidad que el miedo más grande por ahí que tenía era de yo tener miedo de direccionarlos a ellos, ¿no? Como que no quería, entonces como que ese fue el mayor miedo por ahí de que mis rasgos hablaran solos, o como que, como decimos, ¿no? Cuando uno migra trae todos sus saberes también, ¿no? Como cuando va al aula también. Entonces, como siempre digo, como que tenía yo ahí, más que mi valijita, tenía mi kepi, ¿no? Como todo mi aguayo con cosas, y tenía miedo que eso me gane y que pudiera hacer como que la clase se vaya como direccionando, ¿no? Pero, sin embargo, no pasó, y por ahí fue una experiencia linda en el sentido de ver que hay otras realidades y que hay otros chicos que abrazan de otra manera su ser migrante. Hay un caso particular de un niño que justo comentó que cuando el final de la clase serán 6 encuentros. El último encuentro consistía en poner en juego todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de los encuentros, ¿no? Donde fuimos viendo de cómo, por ahí en un primer encuentro era que los chicos puedan decir todos los prejuicios o todo lo que conocían sobre los migrantes, y si de verdad estaban de acuerdo con las cosas que se decían en ese medio, ¿no? En ese medio de comunicación de la revista, que pudieran contraargumentarlo a lo largo de las demás clases, ya sea consensos, viendo de que la migración latinoamericana, ¿no? De países limítrofes, se mantuvo constante, como dice Pacheca, y nunca hubo un pico. Después también fuimos viendo de que por ahí esto, ¿no? Y acercándonos a la noción de migrar como derecho, al ver de que los migrantes son sujetos de derechos, sujetos que son activos, que van a movilizaciones, que luchan cuando se les quiere arrebatar, ¿no? sus derechos, como fue el DNU del 2017, que también trabajamos con noticias periodísticas sobre esos momentos, que fueron amasijando por ahí las nociones de
también esta cuestión de pararnos de los derechos humanos, ¿no? Porque quizás uno pensaba, particularmente por ahí, prejuicio mío, sentí que iba a ser como muy aburrida esa clase para ellos cuando trabajemos sobre las leyes y sin embargo fue como les gustó más, creo, o les llamó la atención, porque uno cree que los derechos humanos es algo que conocen como concepto todos y quizás los chicos no lo sabían, entonces poder acercarse a las leyes fue algo que pudieron entender de que no es algo que la profe Liz o la señora Brenda creen que migrar es un derecho y creen que está bien, sino que no nos parece a nosotros, sino que es un derecho, y no lo decimos nosotras, sino que hay leyes, ¿no? Entonces, como que ellos mismos fueron armando y haciendo ese recorrido a lo largo de las clases, ¿no? Entonces, en el último momento, decidimos hacer 4 rincones, ¿no? En un rincón tenían que responderle a la revista, la primera, contraargumentando porque no les parecía lo que habían dicho y tenían la apoyatura de todos los trabajos que fuimos trabajando a lo largo de los 6 encuentros. Y en la otra era volver a hacer una tapa de revista que también contradiga o contraargumente lo dicho en la primera. Y en otra les dimos como fragmentos, como ningún humano es ilegal, ni es un derecho, ¿no? Como donde con inteligencia artificial elegíamos un ritmo, un género, y se hacía una canción. Y en el otro, que quizás el que también me da más temor de que nadie quiera participar de ese momento, quiera escribir una noticia periodística. Para mi sorpresa, fueron los chicos que más revoltosos, por decirlo de una manera, se quedaron ahí con ese rincón, y fue ahí que este alumno, Ada, mientras recortaba una de las fotografías que le pusimos para que le ponga, que acompañe la noticia, y casualmente eligió la que están los migrantes manifestándose, comentaba que él emigró de Paraguay a los 5 años. Y ahí le digo, yo también vine a esa edad. Ah, señor, ¿de dónde? De Bolivia. Ah, bueno, y ahí como súper como naturalizar, ¿no? Como por ahí naturalizar por ahí esos momentos, en vez por ahí de... Claro, bueno, no, eso fue, ¿no? Como que esta idea de que se puedan dar esos espacios, ¿no? Como que se haya propiciado, pero recién en el último encuentro fue que se dio. No fue que se dio en el primero, no, hola, sí, soy Liz, soy de Bolivia, ¿no? Sino como que se dio en el último momento y por ahí fue ese recorrido el que tuvimos que haber hecho, o que se dio de esa manera. Pero pensándolo ahora, digo, yo no sé si se hubiese dado de la misma manera, no sé, en la Comuna 1, si hubiese tocado, no sé, pero en ese momento planificamos para estos chicos de la escuela de la Comuna 8, donde la experiencia salió de esa manera, ¿no? Nada, eso como volver a ver esto, ¿no? Volver a por ahí ampliar ese nosotros que hablamos en un principio, ¿no? Como que ya no desde, ¿qué es esto? ¿No? Como que un nosotros que solamente apele a una argentinidad, sino como un nosotros donde confluyen distintas ciudadanías, distintas culturas y distintas voces y distintas historias. Nada de eso. Muchas gracias, Lizzy. No sé si sigue Araceli o Gabriela. Yo, Ara. Hola, buenas noches. Bueno, primero. ¿Me escuchan? Primero quiero agradecer a la profe Grufa, a la profe Lucía y a Mipe por el espacio que me dan para poder contar mi experiencia. Vamos a cambiar de compu porque se escucha un eco. Ahora sí. Por ahí tienen que cerrar un micrófono para que no acople con el otro. Fíjense que tengan cerrados los... Están cerrados, están cerrados. ¿Ahora sí me escuchan?
¿Querés probar vos, Araceli, si pasa lo mismo? A ver con... A ver, ahora. Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí se escucha bien? Sí, sí. Bueno. Sí, ¿Ahora creo sí? que, Bueno. claro, esa tiene que ser la única computadora, no Ah, tiene que estar prendida la otra, sino, claro, van a escuchar, me parece. bueno. Bueno, Perdón, además del micrófono, no sé si tiene mucho sentido anular el volumen, el audio directamente. No sé si tiene mucho sentido, pero puede ser que también ayude. Claro, solamente tengan una compu en el Zoom y la otra como silenciada totalmente. sí, tienes razón. Bueno, como dije hace rato, les agradezco a la profe Brufa, a la profe Lucía y a UNIPE por el espacio que me dan y poder contar también mi experiencia. Yo parto también desde el lado de lo que plantea mi compañera. Liz fue mi compañera del taller 4. Voy a contar una experiencia que tuve con la profesora Brufal, fue profesora de taller 4, en la cual a mí me tocó dar clase para primer grado, primer ciclo. Me tocó conocimiento del mundo. Éramos tres profesoras dentro del aula, mis dos compañeras pedagógicas también están acá conmigo, pero planifiqué junto con ellas, tomando siempre en cuenta punto de partida que fue para nuestra planificación, fue el pequeño diagnóstico que nosotras hicimos en el aula. Se acercaba el 12 de octubre, el Día de la Diversidad, el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. Entonces ese fue el puntapié también para poder hacer esta planificación que hicimos, que fueron de 9 clases. El contenido que nosotras pudimos desarrollar en esa planificación fue la diversidad lingüística, más que todo por lo que se presenta dentro del país, las diferentes lenguas que tenemos en el país. Las lenguas que nosotras pudimos trabajar fue la lengua mapuzungún, la tehuelche, la guaraní, la aymara y la quechua. En esa planificación obviamente fuimos armando con esas 9 clases, obviamente hubieron 2 clases que se fueron abordando por las lenguas, más que todo por la expansión que tiene y la importancia también que nosotras le dimos, más que todo por la diversidad que vimos dentro del aula con mis compañeras. Y una de las clases que yo di, planifiqué, la tomé más que todo por el tema de que, por mis vivencias, ¿no? Por algo personal mío, la lengua aymara. Yo soy descendiente de la comunidad aymara, mis papás son bolivianos y tienen su lengua nativa que es aymara. Me crié con toda la cultura, los rituales, las costumbres, así que yo me considero boliviana y con todo lo que viene, con el bagaje, con todo. Entonces la clase, más que todo la planifiqué de ese lado, de esa perspectiva, para poder brindársela más que todo a los alumnos, porque como dije, hicimos un diagnóstico y vimos que había mucha diversidad, como dice mi compañera, había hijos de bolivianos o hijos de paraguayos o eran inmigrantes también. Entonces, más que todo por eso, y aparte porque teníamos objetos, teníamos las herramientas, y creo que la planificación salió bastante linda desde ese punto de partida, porque al ser primer grado, los niños lo tomaron como algo con sorpresa, algo también como algo extraño, pero también que queríamos trabajar eso con ellos y poder enriquecer, porque sabíamos que los niños venían ya con un conocimiento, ya venían con algo. Y lo que queríamos trabajar con ellos de estas lenguas que a veces son ajenas a ellos y que no se dan cuenta, poder traerlas y que sepan también que ya están en la continuidad, ¿no? La lengua aymara, más que todo acá en Argentina, es del norte de Argentina y precisamente la provincia de Salta, Jujuy, pero también está dentro de la ciudad de Buenos Aires. Más que todo en la comunidad coya, indígena, y muchas veces está presente
pero hay palabras que están incorporadas en el español y aunque muchas personas no lo conocen, eso también lo que fuimos trabajando nosotras, lo cual por eso trajimos objetos, trajimos el aguayo que se puede utilizar también como, se le dice chuspita, como una carterita, como un chaleco, si no lo podemos ver también en adornos como la yerba mate, el matero, que también lo utilizamos instrumentos como el sikus. La idea también de esta planificación fue que ellos mismos puedan ver los objetos, o sea, puedan palparlos, puedan sentirlos, y ellos mismos lo puedan descubrir. Trajimos cosas para comer, trajimos el chuño, trajimos las hojas de coca. Trabajamos con todo eso con los chicos para que ellos puedan explorar. Además, pudimos acoplar en esto y traje especialmente un audio principal. En todas nuestras planificaciones trajimos diferentes audios, no solo de la lengua aymara, sino trajimos de la lengua guaraní, trajimos de la lengua tehuelche, trajimos de la lengua quechua, también trajimos, pero en especial en esta clase yo traje el audio de mi papá. Mi papá habló en castellano, pero también habló en aymara, una pequeña entrevista que yo le hice a mi papá, y acá en esa clase en especial, yo hice una pregunta general al grupo, en la cual yo le dije a los chicos, cuando terminó el audio, no les había dicho que era mi papá el que habló, sino les dije si alguna vez escucharon a alguien hablar de esa forma, y un grupito de niños, que yo sabía cuál era más o menos, lo dijeron que sí, mamá, papá, tío, pero lo dijeron muy tímidamente, o sea, no lo dijeron a viva voz, sino muy tímidamente lo dijeron, y yo le dije, bueno, ¿quiénes lo hablan? Bueno, mamá, papá, ¿y lo hablan en público? No, lo hablan solo entre conocidos. Bueno, esos entre conocidos es más que todo, y yo lo veo más desde mi perspectiva, es que hay tratar de sociabilizar una lengua que también se utiliza dentro del país, ¿no? Esta lengua aymara no es tan conocida, que no está tan presente como la lengua guaraní. En la misma clase, en una clase anterior que trabajamos esa lengua guaraní, una nena se levantó y habló en guaraní, no tuvo problema en decirlo, y decía, mi mamá lo habla, yo lo sé hablarlo porque mi mamá lo habla, mi papá habla con el vecino, a diferencia de la lengua aymara, como que yo lo veo que está un poco más censurado, como no hay conocimiento, y también que al decirle que también se habla acá y que yo soy descendiente de aymara, sacar esa timidez en los niños y también ellos decirlo, otro grupito decir, sí, mis papás hablan y lo hablan de manera diaria, porque mis papás lo hablan de manera diaria, mis tíos lo hablan, mi abuelo lo habla, es algo, y yo lo veo de la cotidianidad, pero como que por el miedo a que te diga o te apunte con el dedo, la otra persona no lo quieren decir. Yo lo siento más así, lo vi en esa clase, y cuando yo dije a los alumnos, mi papá es el que habla, yo soy, los chicos empezaron un poquito a hablar y decirlo, tímidamente, pero lo fueron diciendo, ¿no? Y lo mismo también pasó en otra clase que yo había hecho de danzas, que también traje, porque yo bailaba antes, hasta que yo me puse la ropa, mi compañera se trenzó el pelo, los niños no conocían, no sabían esta danza caporal, no la conocían, o sea, eran ajenos, pero cuando yo me puse la ropa, mi compañera se puso el sombrero, se trenzó, los niños dijeron, sí, yo bailo en un ballet, yo sé los pasos, empezaron a bailar, se pusieron el traje, las polleras sin miedo, ya no a que el otro lo apunte con el dedo ni nada. Entonces yo le dije, bueno, esta danza la baila la comunidad quechua, pero también la comunidad aymara. O sea, si ustedes lo ven,
está bueno, si ustedes lo saben, está muy bueno, y ellos empezaron a hablar un montón de cosas que son las que yo sé, pero no la dicen por ese miedo de que te apunten con el dedo, de que te digan no, está mal, o no ser aceptados, mejor dicho. Me parece que no ser aceptados por el otro. Fue una clase muy linda la que armamos de 9 clases con mis compañeras. Más que todo fue para que puedan circular y hacerles entender a los niños, o darles a conocer, mejor dicho, que hay diferentes lenguas en el país y que están presentes y siempre estuvieron. Solo que hay falta de conocimiento o falta de información. Y por eso creo que, así como lo planteó mi compañera, creo que es necesario trabajar la interculturalidad de manera transversal en diferentes áreas en las escuelas, y creo que la parte también de este lado, como nosotras como futuras docentes, es importante para poder darle ese pie y esa voz a los niños, porque ellos vienen ya con mucho bagaje, mucho conocimiento, mucha historia, que se puede trabajar dentro del aula con ellos. Y yo trabajar en primer grado, en taller 4, fue algo muy lindo, y o sea, la planificación que armamos fue más que todo para eso, y estuvo, los chicos se acoplaron a todo, les gustó la actividad, se sorprendieron también los nenes cuando yo les dije, y creo que era en ese momento el partido también de Argentina y Bolivia, también me cargaron que perdió Bolivia. Yo tampoco no me lo tomé mal, y los nenes se rían, yo también decía sí, pero yo también soy argentina de los dos lados, pero bueno, de ese lado también hubo ese respeto, y los niños que también son hijos de bolivianos, vienen, son extranjeros o ya no eran más, se pudieron soltar más. Eso es lo que me gustó. Se pudieron soltar más, no solo conmigo, sino con mis compañeras, con mis otras compañeras, y pudieron hablar más y contarnos más cosas. Más que todo la planificación era para eso, para hacer reconocer estas diferentes lenguas que tenemos dentro del país y que a veces no son conocidas. Sí. Sí. Gracias, Gabriela. No. Araceli. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Genial. Bueno, yo voy a compartir un poco de lo que fue mi experiencia cursando Ley de Interculturalidad. Lo realicé el año pasado, en el segundo cuatrimestre, con la profesora presente, Lucía Aljanati. En el EDI trabajamos con diversos materiales, entre ellos se incluían problemáticas acerca de los pueblos originarios, trayectorias escolares de personas pertenecientes a estas comunidades y, como mencionó también, con nuestras propias trayectorias. Realizamos salidas didácticas. Una fue a la Biblioteca Popular por Camino de Libros, en donde también nos encontramos con una asociación, La Voz de la Mujer, y nos compartieron experiencias mujeres migrantes de países limítrofes, que nos compartieron sus experiencias acerca de cómo fue su llegada al país y las dificultades y su vida actual. También trabajamos, como trabajo final integrador, fue la realización de un material audiovisual en donde se le entrevistaba a una persona que sea migrante, y ese video era se articulaba con conceptos vistos a lo largo de la materia. Bueno, estos son algunas de las actividades que realizamos, pero personalmente una que fue bastante significativa para mí fue una que consistía en la descripción de escenas escolares que estén relacionadas a la invisibilización de las comunidades afro e indígenas, al racismo
o a la impronta homogeneizadora de la escuela en la actualidad, ya que para describir estas escenas inevitablemente recurrí a mis recuerdos de la escuela primaria. Para poner un poco de contexto, yo soy boliviana, mis papás también son bolivianos. Llegué acá 2004, siendo muy chiquita, con 1 año, como mucho 2 de edad. Por lo tanto, toda mi trayectoria escolar la realicé acá en Argentina, Buenos Aires, principalmente. Y mi primaria, por esa parte, los recuerdos que tengo en cuanto a lo que me enseñaron, todo lo que aprendí, cómo me fue contada la historia, siempre fue de manera muy dicotómica. Estaban los vencidos y los vencedores, de manera incluso lejana. También el ideal del ciudadano blanco primaba y se naturalizaba su posición respecto a todo lo demás que era distinto. Con esto quiero decir, todas las personas que no coincidían con este ideal generalmente eran extranjerizadas y ajenas a lo que era un ciudadano, podríamos decir. Y cuando yo me miraba al espejo, obviamente todo esto que aprendí chocaba con la imagen que me devolvía. De alguna manera, sabemos que durante la primaria, durante la secundaria, se está construyendo la identidad de uno, que eso puede ser cambiante, y eso de alguna manera tensionó lo que iba construyendo. Durante mucho tiempo yo me sentí incómoda, me volví tímida, podríamos decir, porque sentía como que me podía equivocar. Hablaba de cierta forma y sentía que estaba mal, y todas estas ideas no solamente eran mías, sino que estaban reforzadas, y más que nada en la escuela o por mis compañeros. Como mencionaban mis compañeras, como mencionó Gabriela, como mencionó Lisette, la idea de lo boliviano está muy arraigada a lo indígena, y lo indígena muy arraigado a lo peyorativo, a lo negativo. Entonces, de una u otra forma, esto tensionó mi identidad e incluso afectó en lo que fue mi autoestima. A medida que pasaba el tiempo, yo fui ampliando mi corpus, y esto de poder aprender cómo fue la historia desde otros puntos de vista, no solamente dentro de lo que es la visión eurocentrista, me permitió y me enseñó de cierta manera a no tener que renunciar a mis raíces, sino a abrazarlas. Mi paso por el profesorado y especialmente por esta materia me ayudó mucho a eso. Si bien ya venía como con una idea, esto lo reforzó. Y considero que es muy importante, no solamente porque a futuro voy a ejercer como docente, sino como también estuve del otro lugar como alumna, y me hubiera gustado que en algún momento todos mis conocimientos, o incluso de algunos compañeros que quizás esporádicamente comentaban algo, eran censurados. Me hubiese gustado que eso sea legitimado y que tenga validez, porque considero que lo que contaron mis compañeras en las experiencias precisamente dio el espacio, brindó, legitimó, y eso ayuda mucho para que los niños, niñas, infancia puedan alzar la voz, puedan compartir, puedan hablar. Bueno, creo que eso es todo. Gracias a todos los que están presentes, a la UNIPE también. Bueno, voy a acotar aquí. Muchas gracias, Araceli, Lisette y Gabriela. Veo la mano levantada por ahí, pero no sé si querían decir algo. Bueno, Lisette está en la otra computadora, pero bueno, no, igual este comentario es también una invitación al diálogo, si bien nos queda un ratito, pero la verdad es que eh, bueno, tengo muchas cosas que estoy pensando y sintiendo, pero no todas las voy a poder expresar.
así que solamente algunas que tal vez por ahí continúen y sigan un poco el rastro de estos posicionamientos también como docentes, como estudiantes, como futuras docentes, por parte de las compañeras que acaban de hablar y también de las colegas docentes que hablaron primero. Pensaba, por ejemplo, ¿no? en una pregunta que se hizo en el chat y quedó ahí por escrito, no recuerdo ahora de quién, después me lo recuerdan, pero hay una pregunta ahí sobre, con la palabra timidez, ¿no? Con esto de la palabra timidez de los estudiantes y que las tres colegas en formación, Araceli, Gabriela y Lisette, retomaron y, digamos, incorporaron a lo que traían para compartir hoy y que me parece realmente muy sugerente para pensar no solo cuestiones que venimos trabajando. Se cortó, ¿no? Sí, siempre pasa, cuando te toca hablar se corta. Bueno, espero que ahora continúe. Decía simplemente esto, me parece como muy sugerente que las tres retomaron esta idea, esta palabra de la timidez, que por un lado es muy frecuentemente utilizada para describir los posicionamientos, las acciones o las miradas de los estudiantes de determinadas pertenencias, en este caso de origen boliviano, digamos, como una imagen muy extendida, no solo en distintos contextos escolares, sino otra vez también a lo largo del tiempo, porque son imágenes que podemos encontrar en etnografías que tienen más de 20 años, por lo menos en la región, en la ciudad de Buenos Aires específicamente, lo podemos encontrar, ¿no? Entonces son imágenes muy sostenidas en el tiempo y que es realmente muy interesante, no solo en términos de abrir nuevas preguntas, sino también de repensar los propios términos en los cuales fuimos o se fue pensando esta discusión desde la investigación, a partir de la vivencia y el punto de vista que ustedes construyen como docentes que a su vez se van posicionando en relación a estas identificaciones que aparecen o se despliegan al trabajar, por ejemplo, la temática de la migración, pero como muy bien decían las compañeras, no es solamente una temática o un tema o un contenido, ¿no? Es muchísimo más que eso. Y yo anotaba muchas cuestiones, ¿no? Pero voy a mencionar por ahí alguna última que anoté de lo que decía Araceli respecto de esto de la formación en historia desde otros puntos de vista, ¿no? Pensando como en cuestiones muy centrales del paradigma intercultural como paradigma político y pedagógico, ¿no? A nivel como más general, al ser un paradigma muy asociado a el descentramiento epistémico, ¿no? O sea, es esta cuestión de tensionar el lugar de enunciación clásico sobre procesos que abordan las ciencias sociales, la historia, la reconstrucción del Estado-Nación. Entonces, ahí como esta cuestión tan interesante que me parece que traen las compañeras de la relación entre la autoridad epistémica y la autorrepresentación, ¿no? La autoidentificación, que me parece que eso, por ejemplo, me pareció, ¿no? Que ustedes al traer secuencias y trabajo en clase, traían también algunas situaciones, a veces anticipadas y a veces más espontáneas o más acotadas, de interacción con los chicos, y cómo ven ustedes esos posicionamientos también de los chicos y sus cambios, ¿no? Incluso por ahí a lo largo de una clase o de una secuencia de distintas clases, ¿qué pasa cuando esos saberes que muchas veces se ponen en juego en clases donde se intentan abordar esas temáticas, pero qué sucede cuando las autoidentificaciones también están relacionadas con la autoridad epistémica de la maestra, aunque eso sabemos que hay muchas discusiones también para pensar la autoridad docente, pero aún así me parece que la idea de pensar, ¿no? la autoridad pedagógica, la autoridad epistémica y las autoidentificaciones me parece que es algo muy potente y muy esperanzador también para pensar.
Ahí, bueno, no sé si también veo algunas manos levantadas, no sé, Lizeth, si querías, sí. La idea es en este momento sí que podamos tener como un intercambio un poquito más fluido, hacer también comentarios, preguntas. Por mi parte, yo tenía muchos comentarios, pero bueno, en principio este que me deja pensando mucho, también como docente en un profesorado en el cual las interpelaciones de las estudiantes me siguen cuatrimestre a cuatrimestre en relación a sus vivencias como estudiantes dentro de un profesorado, en donde, bueno, digamos, hay distintos espacios curriculares, distintas tradiciones y también las proyecciones, ¿no? En su trabajo, en su futuro trabajo docente. Bueno, como les decía, hay muchas cuestiones como para marcar, pero bueno, en principio pensaba en esta, simplemente como tal vez pensando en voz alta, de cuestiones que me interesaría seguir conversando y que me parecen también aportes de este encuentro. Y también, por supuesto, el aporte de poner en común las experiencias locales sobre la enseñanza de la interculturalidad en la ciudad de Buenos Aires, porque hay una historia local de iniciativas que a veces continúan y a veces no, que a veces se establecieron, por ejemplo, en proyectos de escuelas, algunos aislados, otros que han tenido visibilidad. Hay algunos, como les decía, que continúan en el tiempo y hay otros que no, pero lo más importante es justamente pensar en cómo es esta historia local de iniciativas y cómo poder avanzar en el trabajo en común, ¿no? De poner en común los debates también, por ejemplo, sobre qué se enseña en estos espacios. Así que eso también me parece que es un gran aporte que también traían las colegas Lucía y Rosana para seguir poniendo en común. Eh, y bueno, me gustaría que en este momento, en este ratito final, podamos continuar el intercambio por ahí con algún otro comentario o incluso si hay alguna otra pregunta para hacer. Liz, ¿querés? Sí, dale, Liz. Sí, no, bueno, retomando esta cuestión de la timidez y esto, bueno, como recordando el texto de Novaro, ¿no? Como cuando habla de los niños silenciosos, y que ciertamente siempre estos niños silenciosos tienden a ser los niños migrantes bolivianos, ¿no? Como que siempre se asocia como, o se estereotipa como que son los niños callados, y más que silenciosos quizás son silenciados, ¿no? Por eso mismo, por esta escuela hegemónica, ¿no? Con esta, ¿no? Entonces quizás pensar desde ese lugar, porque yo no creo que sean niños silenciosos, al menos las aulas que me tocó transitar en un segundo y un sexto, en los talleres 3 y 4, casualmente los niños bolivianos que tenía yo hijos eran los que hablaban más, los conocía toda la escuela, entonces pensar si son silenciosos o si fueron silenciados en su momento, ¿no? Y también sentir de que hoy no están silenciados también da lugar a que hubo resistencias entonces en ese momento, donde también hubo un silenciamiento, ¿no? Y creo que parte de esa resistencia, no solamente que por ahí esté yo planificando una secuencia con cierta perspectiva, o que esté Gaby planteando otras lenguas, ¿no? Visibilizando que no son silenciosos, sino que quisieron ser silenciados en visibilizados, ¿no? Porque también esta idea de que el castellano como la única lengua, ¿no? Del territorio argentino, cuando sabemos que no, entonces que traigan otras lenguas para esta cuestión, ¿no? De, como decía Ara, los vencidos y vencedores, ¿no? Esta idea de ganar una lengua por sobre las demás y onda monolinismo del otro, ¿no? Mi lengua no me pertenece, es la del otro, hablo la lengua del vencedor y entonces es tratar de ir recuperando eso que nos fue arrebatado, ¿no? Y desde momentos por ahí de educación tan simples como, por ejemplo, la resistencia de que lo indígena está hasta en lo más argentino, que es la pampa argentina, ¿no? Pampa como quechuas, llano, llanura. Pero y entonces como esa cuestión que reivindica lo argentino y se jacta de, ahí también está, ¿no? Lo indígena que es pampa, precisamente. Por ahí ir trayendo estas elecciones como docentes, ¿no? De cómo vas viendo, cómo vas tensionando, como decía en un momento, ¿no? Esta idea por ahí de presentar también
esta idea de lo indígena, ¿no? Como, fue un encuentro. ¿Desde qué perspectiva uno puede llegar a creer de que ese encuentro es algo pacífico? Porque en quechua, encuentro, tinku, también implica pelea, una tensión. Entonces, por ahí también nosotros mismos como docentes volver a repensar también esas cuestiones, ¿no? Como seguimos usando la palabra encuentro para solamente que sea como algo pacífico, como encuentro que también es una tensión. Porque desde el quechua un encuentro no es algo pacífico, es una tensión. Entonces, como también esos lugares, ¿no? Como digo, vos me entendiste, ¿no? Sí. Entonces, como esas cosas, como yo creo que es eso, de que si una va, lleva eso, por ahí los estudiantes sienten cierta representatividad en el otro lado también, ¿no? Bien, como que se va ampliando, ¿no? Y nosotros también como docentes en formación, como dijo Ara, ¿no? Ampliar nuestros corpus, ampliar nuestro acervo, pero que eso no nos vaya alejando, ¿no? En esta idea también de lejanía y cercanía, que saber más no me vaya alejando de mis raíces, ¿no? Al contrario. Entonces, como por ahí, desde ese lugar también, digo, ¿no? Porque acá en el normal nos dan, la verdad que un espacio, muchas herramientas para poder construir eso, porque de pronto, más que silenciosos, por ahí no habían espacios, ¿no? Porque vos tenemos, ¿quién nos quería escuchar, no? Quizás esa es la pregunta. No sé si éramos silenciosas, pero por ahí no había quien nos quiera escuchar o no había el espacio. Entonces, por ahí también esta idea de que hoy estemos acá en este encuentro, ¿no? Como que, nada, eso como me parece muy, muy potente lo que expusieron Ara, que por ahí es como la más pequeña de las tres, y la experiencia, ¿no? De que se vaya cortando, de que ella a su corta edad ya haya construido eso, ¿no? Y que hay personas que a los 40 todavía siguen, ¿no? Viendo todavía estas cosas. Entonces, como que creo que los triunfos son estos, de que un chico en un primer grado se pueda reencontrar en un espacio legitimado, ¿no? Y no que la lengua materna, eso, ¿no? La lengua materna sea relegada a un espacio privado, algo lejano. Entonces, como por ahí repensar o volver a hablar de otra escuela, ¿no? Como que entren más todos o todas, ¿no? Como por ahí creo que eso es lo potente por ahí de lo intercultural, ¿no? Estamos compartiendo ahora. Nada de eso. Ro, vos tenés la mano levantada. Si querés intervenir, abrí y presta atención que cualquier cosa te avisamos si no se te escucha por el chat. ¿Se escucha? Ahora perfecto. Bueno, qué suerte. No, bueno, ratificar un poco, primero agradecer muchísimo a Lisette, a Araceli y a Gabriela. Hoy decíamos cuando nos encontramos, por supuesto que a Lucía, cuando nos encontramos a la tarde que ya valía, más allá de los nervios que teníamos cada una para exponer, que ya valía el espacio en sí, que valía tomar la palabra, ¿no? Que siempre vale tomar la palabra y el espacio en relación con lo que estaba diciendo Lisette. Y por otro lado, ratificar una y mil veces que nosotros estamos muy orgullosos y agradecidos de que el Normal 3 tenga un espacio de educación intercultural, también en el Normal 1, como contó Laura, pero que no es la realidad de todos los profesorados. Y que bien pasa que los futuros docentes pueden transitar toda su trayectoria educativa sin jamás haber pensado en estas perspectivas, que son absolutamente vitales y transversales, porque vuelvo a decir, porque nuestra ciudad tiene niños y niñas que requieren de esa mirada y perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, para que las experiencias de aprendizaje sean realmente significativas para la mayor cantidad de estudiantes posibles, la formación, así como se da una educación sexual integral que aún en sus inicios e incipientes está logrando grandes modificaciones en la formación de toda una comunidad, la educación intercultural o la diversidad cultural debería ser una perspectiva presente en la formación de forma más sistemática y transversalizada, y notamos que es lo contrario, que se va perdiendo. Entonces, se va perdiendo porque va ganando esa idea de una Buenos Aires blanca que esto no lo necesita, ¿no? Nada, simplemente esto. Hay que seguir trabajando mucho para que los docentes que se vayan formando amplíen su mirada, la transversalicen y entiendan qué significa un aula plural, que no es solamente un aula con chicos con discapacidad.
Sí, totalmente, Rosana, y creo que estas discusiones también como la que vos traías respecto de la reforma actual, que además, bueno, de algún modo se estuvo discutiendo en los profesorados, pero sabemos qué perspectivas están hegemonizando el debate. Creo que son cuestiones que nos van a seguir reuniendo a lo largo de este año y así esperamos que puedan ser, que en alguna otra instancia, también pensando en este marco de UNIPE y de otras actividades o encuentros que podamos construir con distintos ámbitos también, donde se está poniendo en juego la enseñanza de la interculturalidad. Vamos a seguir esta conversación que, bueno, ya dejó, me parece, muchas cuestiones para seguir pensando. Así que, bueno, me queda también agradecerles. Creo que estamos en un momento, no sé, Laura, si me das el ok, pero me parece que tendríamos que ir cerrando por el horario, la mesa. Así que les agradezco a todas las colegas en formación también, y todas las personas que están allí acompañando, que estuvieron. Agradecerles por haber estado estas 2 horas y también invitarles a continuar porque tenemos otras instancias en esta Semana UNIPE donde vamos a seguir poniendo en juego estas discusiones sobre la interculturalidad. Creo que está en el chat, está la programación completa. No me acuerdo ahora todos los horarios, por eso no los puedo decir, pero les invito a que busquen, porque en el área de antropología también nos vamos a encontrar 2 veces más esta semana UNIPE. Ahí está el programa completo. Así que les invitamos a volver a reunirnos. Y bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por haber estado aquí. Mandamos un abrazo y hablamos pronto.